casa de este publicano, este es un bandido, este es un canalla. Como dicen los maracuchos, este es un majayo, este no sirve, este no vale la pena. Y Jesús le dijo, es necesario que poses tu casa hoy. Entonces, a veces nosotros vemos la condición de muchas personas, pero entienda que la condición del hombre es que todos somos pecadores. ¿Sí? Cuando usted vea a la persona, porque es homosexual, porque es prostituta, y por eso usted no le va a predicar, porque está bien fregado. ¿Sí? Ah, no, porque ese hombre grita mucho. Ah, porque soy un borracho. No, porque ese, bueno, es lo peor. Es un malandro, es un drogadicto. Y usted ve esas cosas. Entonces, bueno, usted debe hacer ajustes grandes en su vida. Porque esta es la enseñanza de Jesucristo. Esta es la enseñanza que nos da la Biblia. Dice el versículo 6. Entonces, él les envió prisa y les recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. Wow, mira el ajuste que hace este hombre. ¿Usted qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: mira, es necesario que pose hoy en tu casa. ¿Sabe una cosa? Claramente vemos la necesidad de este hombre. Porque plata tenía bastante, dice que era bueno. Pero este hombre, en su angustia, en su preocupación, estaba atormentado de tanta wow, dijo: no, yo necesito algo, yo necesito. Ya el dinero no sacia nada. Fíjate que se sube el árbol, Zaqueo. Se sube el árbol desesperado y dice: bueno, necesito algo más. Porque el dinero no me lo puede dar. No me puede dar dinero nada, no me puede dar felicidad. Entonces, ahí había un desorden, un desajuste, y no había paz en la vida de Zaqueo. No había nada en este hombre. Y ve la respuesta de Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, claro que le he defraudado a mucha gente, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sabes que en la ley mosaica, en la ley de restitución, decía que si el que lo robaba tenía que darlo? No, 2 veces. Y después dice, Zaqueo dice: no, lo voy a dar 4 veces. Vea el ajuste. Ve el ajuste que hace Zaqueo cuando entiende que quien está delante de él es nada más y nada menos que el Dios Hijo. ¿Sí? Porque Jesús no le predicó el evangelio, no le dijo nada. Jesús le dijo: es necesario que pose en tu casa. Es como decimos nosotros, estaba blandito. El hombre ya el corazón estaba tocado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Estaba Zaqueo perdido o no? Estaba perdido. ¿Sí? Entonces aquí claramente Jesús nos da una enseñanza de que nuestros prejuicios, de que nuestra manera, de que nuestros caminos, nuestros pensamientos no son los de Él. ¿Ok? Claramente demostrado. ¿Sí? Entonces, nosotros como iglesia, ¿dónde están los que ministran en las iglesias en casa? Mire,
sabes que yo he estado orando en estos días y he estado pidiendo de que las iglesias en casa salgan, que tengan un día. ¿Para qué? Para visitar, para invitar. ¿Ok? Porque es que necesitamos hacer ajustes. Perdón, necesitamos hacer ajustes. Que tengamos claro que nosotros no vamos a convencer a nadie, pero que sí tengamos claro que tenemos que hacer un trabajo, que es de predicar el evangelio a las personas y llevar las buenas noticias. ¿Ok? ¿Amén? Amén. ¿Sí o no? Amén. Sí, Denle una alabanza al Señor. Ya son. No puede ser. Bueno, no. Quiero que vayan conmigo a Hechos capítulo 10. Vamos a tratar aquí también un pasaje que me gusta muchísimo. Y vemos aquí al apóstol Pedro, después de haber recibido y a ser lleno del Espíritu Santo, y todavía Pedro continuaba en el judaísmo. Claramente se ve, ¿sí? Y Dios no tiene que reprender, y Dios tiene que, y aún en el capítulo 20 creo, no recuerdo muy bien, no, pero en Gálatas 2, cuando el apóstol Pablo lo reprende, le dice, oye, ¿cómo es que tú todavía sigues en esto? ¿Ok? O sea, nosotros somos salvos, ¿por qué? ¿Por cumplir una ley? ¿O somos salvos porque Cristo murió por nosotros? Amén. Y esto le gustaba mucho a Pedro. Entonces, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, leemos una historia, ¿sí?, real y poderosa de Pedro y Cornelio. ¿Cuántos la conocen? ¿Sí? Dice la Biblia que Cornelio era un hombre que era un centurión de la compañía italiana, era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas, ¿sí? Llamaba al pueblo de Dios, pero necesitaba algo que Dios sabía que necesitaba Cornelio, que era la salvación, ¿sí? Entonces, claramente vemos aquí que la salvación no se gana con limosna y con buenas acciones. Porque mucha gente dice que la salvación más esto, salvación más aquello, salvación. No, salvación es salvación. O sea, a esto no le puedes ni poner ni quitar nada. Porque lo que hizo Cristo, dijo, consumado es de la obra redentora para la humanidad. ¿Sí? Entonces, si a ustedes quieran enseñar otra cosa o quieran escuchar otra cosa por ahí, que no, que la salvación más esto, está fregado. Porque la salvación fue completa, lo que la obra que hizo Dios a través de su Hijo fue completa, de ahí no hace falta más nada. ¿Ok? Usted es salvo por gracia, dice la Biblia. Entonces, dice que Cornelio estaba orando. Dice que la hora novena, para la hora novena son las 3 de la tarde, aproximadamente. ¿Ok? Y entonces, bueno, se le apareció un ángel a este hombre, a Cornelio. Y dice que el ángel le dijo, mira, manda o envía a buscar a un Simón de sobrenombre Pedro, sí, Pedro, ¿ok? Que está en la casa de Simón, un surtidor ahí en la orilla de la playa. Vaya ahí y dígale que venga. Que él va a mostrarle algo que tú necesitas saber. Y dice que él recogió a su gente y los envió. Y los envió. Y entonces Pedro estaba orando. Vamos a leer el 9. Y al día siguiente, mientras ellos iban por camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio
el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había todo cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él, y a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en los cielos. Imagínense que lo hizo 3 veces, pero estaba terco, porque era su creencia. ¿Sí? Eran las creencias de Pedro. Y Dios tratando con Pedro, y Pedro dice: no, Señor, pero ¿cómo me va a comer su inmundo? Eso lo dice la ley dice aquello, que esto y que aquello. Y Dios le dice: mira, Pedro, lo que yo he limpiado no lo llames inmundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quiere decir la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia aquí? Bueno, que nosotros, cuando veamos a un hombre que su estado es deplorable o que no, en nuestra cabeza no entra, porque a veces nuestros prejuicios nos apartan y dicen: no, pero ¿cómo lo voy a hablar? ¿Quién es este? Mira, a ver lo que hace. Yo quiero preguntarte algo a ti. O sea, ¿quién eras tú antes de venir aquí? ¿Eras un santo? ¿Estabas limpio? No. Porque aún los judíos se creían los más limpios y los más puros. Y no era así. Y Pedro tenía este gran problema. Y Dios le dijo: mira, Pedro, esto no es así. ¿Ok? Entonces, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamados preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, oye, yo creo que más regaño que dice nada. Pero lo que Dios: mira, anda, viene, vas a ir con ellos. Entonces dice la Biblia que Pedro agarró y se fue con ellos a la casa de Cornelio. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Entonces yo le quiero hacer una pregunta, iglesia. Mira, si Cornelio, que no conocía a Dios, este hombre preparó y llamó familia, amigos, y le dijo: bueno, vengan que vamos a recibir algo maravilloso. Entonces, iglesias en casa, usted necesita hacer llegar a sus vecinos, a sus amigos, el mensaje de Dios. No, pastor, pero es que le hablo y el hombre es duro. Ore a Dios. ¿Sí? Eso de que este mes gane 1 o 2 para Cristo, no hace mentira. Ya está creyendo en su barbaridad. Usted lo único que tiene que hacer es predicar el evangelio y que el Espíritu de Dios haga como Él mismo sabe hacer. No, pastor, que yo hablaba a mi esposo, Carolina. Dígale hablar. No se preocupe. Ábrele, Señor. Ábrele a su esposo. No se preocupe. Dios es fiel. Dios es fiel. Y es bueno. Amén. Cuando Pedro entró,
Salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró a Pedro. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Tenían un pueblo reunido, estaban preparados. Y le dijo: vosotros, vean lo que le dice Pedro aquí, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. A la tercera vez, Dios. Por lo cual, al ser llamado, vine sin réplica. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Sabemos que esto nos salva, pero esto agrada al corazón de Dios. Amén. Le dijo el ángel: mira, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegues a él, hablarás. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Oye, si nosotros entendemos que Dios nos ha mandado a hablarle a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, nosotros vamos a ir en paz, en obediencia y sabiendo que Dios es Dios. ¿Sí? Que si tú vas sin prejuicio, que si tú vas pensando que si se va a convertir o se va a convertir, hermano, déjese de eso, que eso no es problema de usted. Eso es trabajo de Dios, no de usted. Cuando usted entienda estas cosas, a usted la cosa va a ir mejor. Amén. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y entonces comienza Pedro a hablarle de Jesucristo, ¿sí? Y le da el mensaje glorioso y poderoso a estos hombres. Lo pueden leer del 38 al 44. Y dice así: de este dan testimonio, del 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecado por su nombre. Sí, culminando Pedro ya la predicación a los que estaban esperando ahí lo que Dios le iba a dar a estos hombres. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los cristianos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: pues ¿acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Vean, hermanos o iglesia,
¿Usted ha escuchado dos pájaros de un solo tiro? Esto fue lo que hizo Dios con Pedro y con Cornelio. ¿Saben qué pasó aquí? Un gran ajuste en un hombre de Dios, ¿sí?, que andaba todavía en sus creencias, y un hombre que comenzó a clamar a Dios y Dios escuchó. Usted no sabe, yo tampoco sé a quién Dios va a salvar o a quién Dios va a rescatar, pero Dios sí sabe. Pero cuando tú haces tus ajustes y comienzas a confiar en Dios y comienzas a hacer lo que Dios te manda hacer, entonces tú verás el poder de Dios manifestado, ¿sí?, sobre aquellos que están perdidos. Entonces, ya déjate de prejuicio, ya dejas de andar en tus caminos y en tus pensamientos. Que si lo mereces o no lo mereces, eso no es un problema. ¿Ok? Entonces, Dios es un Dios todopoderoso, que hace cosas que usted y yo no nos podemos imaginar. ¿Ok, Dios? Que nuestra mente no entra. Pero cuando usted decide caminar y hacer la voluntad de Dios, haciendo los ajustes necesarios, entonces usted puede hacer la voluntad de Dios y no la de usted. Porque mucha gente dice, no, que yo me sé la Biblia, yo me sé aquello. Usted se puede saber mucho la Biblia. ¿Sí? ¿Es bueno? Claro que es bueno que se sepa la palabra de Dios. Pero si usted no se ajusta a ella y usted no la pone en obra, entonces usted nunca verá el poder ni la manifestación de Dios. Entonces, es necesario que Jesús pose en tu casa y en la casa de aquellos que han de venir a la presencia de Dios. Es necesario. Mire, ¿sabe lo que significa la palabra saqueo? ¿Alguien sabe aquí lo que significa la palabra saqueo, el nombre saqueo? Limpio y puro. Y usted dirá, bueno, ¿cómo limpio y puro este hombre era un bandido? ¿Sabe que mucha gente se desvió porque quisieron andar en sus caminos? Y este era un judío, así como Mateo. ¿Sí? Mateo también era cobrador de impuestos. Y Jesús le dijo, Mateo, deja todo y sigue. O sea, deja eso y sigue. Y dice la Biblia que Mateo hizo un gran ajuste. Dijo, bueno, listo. La Biblia dice, dejándolo todo, le siguió. Entonces, iglesia, deja todos tus prejuicios, deja todos tus caminos, deja todas tus enseñanzas y sigue a Cristo, sigue a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Que nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Amén. Pónganse de pie.